Bueno, muy buenas tardes a todos. Ya en esta última mesa redonda, que es una mesa muy grande en esta ocasión, porque tenemos la gran suerte, gracias a Vanessa, que está por aquí, que nos ha ayudado muchísimo, de reunir a un grupo amplísimo de la sociedad democrática, los que quieren, buscan, anhelan la libertad y la democracia en Cuba y que no la pueden tenerlas desde hace tantísimos años, ¿no? Casi 60 años. Queremos, bueno, esta mesa llega además en un momento especialmente interesante en el que hay tanto que discutir acerca de lo que se llama el presunto, esperemos que cierto y seguro, deshielo cubano, que para hacerlo en su totalidad tiene que suponer no solamente una apertura de embajadas, sino una apertura real del país a la participación política, al pluralismo, a las instituciones democráticas sólidas. O sea, tiene que haber una apertura real, no solamente gestual o de embajadas. Lo que no puede ser de un deshielo es que se evaporen por un lado las exigencias democráticas, pero se mantenga congelada la represión. Eso no es un deshielo, ¿no? Pero en todo caso, lo que nos interesa es escucharos a todos vosotros. Es un grupo tan plural como es la sociedad cubana, que eso es otro de las cosas fundamentales de las sociedades democráticas que no se perciben cuando están bajo un régimen totalitario durante tanto tiempo, que es que son sociedades plurales, diversas, heterogéneas, con sensibilidades ideológicas distintas, gente de izquierdas, gente de derechas, gente que no se situaría en ninguno de esos dos bloques, gente que participa de distinta manera y como puede, dada la situación de represión, intenta buscar huecos y grietas dentro del sistema para manifestar sus opiniones. Y eso es lo que hemos querido hacer hoy, tener una mesa lo más abierta, lo más plural posible, y que fuera no solamente un momento para analizar, estudiar y compartir, discrepar si hace falta sobre cómo veis vosotros la situación en Cuba, si lo veis con más o menos escepticismo, con más o menos esperanza, hay todo un debate en torno a si esto es algo para sentir más o menos esperanza en torno a lo que está ocurriendo, pero también queríamos que fuera una mesa útil de alguna manera. Útil no solamente por unir a gente diversa en torno a una causa común, que es la causa de la democracia, la causa de la, digamos, reconstitución institucional y democrática de un país, sino útil casi en lo práctico. Y esto es algo que surge de una reunión que mantuvimos hace unos meses en Madrid con algunos de vosotros, de que quizás la forma más interesante de avanzar era de intentar centrarse en cosas concretas de un régimen democrático, como por ejemplo una ley de partidos políticos, como por ejemplo una ley electoral, ¿no? Cosas conjuntas sobre las que se podía trabajar y hablar. Y para moderar esta mesa, realmente hemos dado con la persona perfecta, debo decirlo. No por mérito nuestro de dar con ella, sino por mérito suyo de serlo, que es Victoria Prego. Victoria no necesita presentaciones, pero me daré el enorme placer de elogiarla y decir que Victoria es, en muy pocas palabras, el mejor periodismo, el periodismo de calidad. Ese periodismo que tanto hace falta para que un país avance en democracia y libertad y que tanto se echa de menos también en muchos momentos y también en España. Y no solamente es el periodismo de calidad, el periodismo que busca la verdad, defiende también activamente la verdad, sino que ella es en sí misma casi la encarnación, debo decir, no sé si le va a gustar lo que lo digo, pero la encarnación de lo mejor que hemos hecho los españoles juntos durante nuestros 500 años de difícil historia en común, que es la transición. Ahora que está tan de moda impugnar la transición, manosearla, revisarla, criticarla, incluso reeditarla, tenemos que poner en valor lo que supuso la transición española, que fue ejemplo y modelo para tantos otros países y que sigue siendo válida hoy, en sus principios, en sus fundamentos y también en su Constitución. Y personas como Victoria, que narraron la transición, lo narraron como periodista y también en una extraordinaria serie televisiva que lleva ese nombre, ¿no? La Transición, que realmente recomiendo a todos los más jóvenes que no la hayan visto o a los mayores que aún no lo hayan hecho y que no sé si es tan fácil de conseguir, Victoria. Eso es algo que podemos, algún día hemos hablado tú y yo sobre la posibilidad de
en fin, buscar maneras de que esa obra impresionante de la transición se vuelva a ver. Eso es obra de Victoria. Así que ella sabe muchísimo de todo esto, sabe mucho lo que es un proceso difícil de pasar de una dictadura a una democracia, qué hace falta, cuáles son los fundamentos. Y creo que realmente es la mejor persona para moderar esta mesa, para intentar dirigir un poco el debate que queremos que sea lo más ágil posible, lo más útil posible y desde luego, como sin duda lo va a ser, muy cordial. Le agradezco mucho también a Teófilo, amigo aquí y persona muy importante en el Congreso de los Diputados, pero sobre todo persona importante porque defiende la causa cubana desde hace muchos años, la causa de la libertad en Cuba. Le agradezco mucho su presencia y empezamos ya. Le doy la palabra a Victoria. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos. Bueno, la cuestión que ha planteado Cayetana es la cuestión esencial. La situación de Cuba parece haber dado no un vuelco, pero sí un cambio notable en los últimos tiempos con la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de abrir sus relaciones con Cuba. Pero ahí se plantean multitud de incógnitas, una de las cuales es si realmente esta apertura, que tiene mucho interés para los empresarios, tiene una traducción o va a tener una traducción en la política, es decir, en la recuperación de las libertades y los derechos públicos de los cubanos. Eso por un lado. En segundo lugar, si la oposición tiene ahora o va a tener o puede tener un papel en la posible democratización de Cuba. Digo posible porque yo no tengo la seguridad de que eso sea así, pero ahora en el debate lo despejaremos probablemente en parte. Y en tercer lugar, si la oposición está unida y por lo tanto ha adquirido la fuerza y la solidez necesaria para intervenir en un proceso de apertura política, porque efectivamente en España se produjo un proceso de transición que en mi opinión fue modélico, muy difícil, no fue nada pacífico, se hizo en paz pero no sin muertes, pero había unos elementos determinantes que yo no sé, y lo planteo aquí, si se plantean, si existen en Cuba. Uno de los elementos determinantes en nuestro caso fue la determinación de todos los españoles de no repetir nunca más una guerra como la que habíamos padecido. Y otro de los elementos determinantes fue que tanto en las fuerzas provenientes del régimen, sobre todo los jóvenes, los llamados reformistas del régimen, que fueron los que realmente fueron el motor del proceso de acercamiento, pero también en la oposición de izquierdas, en la oposición democrática, que era clandestina, hubo un acercamiento, pero es que en la oposición hubo un proceso previo de unidad y se ahormaron las condiciones que todos los miembros de la oposición defendieron como un solo hombre. Digo como un solo hombre porque no había mujeres entonces en la política española, más que 2 o 3. El Congreso de los Diputados era de color negro o gris, que eran los trajes de los hombres. Ahora hay colores, ¿no? Entonces no los había. Bueno, esta es la cuestión fundamental. Existe la posibilidad de una democratización de Cuba. Existe una oposición con fuerza, existe una oposición unida, hay un proyecto ya para elaborar las leyes fundamentales que luego son el soporte de un Estado de Derecho. Bueno, estas son preguntas que yo lanzo al aire y les presento a los ponentes de esta mesa redonda que se llama así la transición en Cuba. Y lo primero que hay que preguntar es si va a existir una auténtica transición, porque la transición es el paso de un régimen político a otro. De un paso de régimen político a otro. Y yo no sé si esa palabra es la adecuada. Los ponentes son Rosa María Payá, de Cuba Decide, Manuel Cuesta,
Morúa, de Arco Progresista, Eliezer Ávila, disidente, Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, y Laritza Diversent, directora de Cubalex Legal Information Center. Ellos tienen la palabra y ellos nos podrán aportar, y probablemente se podrán aportar recíprocamente, alguna idea, alguna propuesta que permita la unificación, no, la unidad de las fuerzas de la oposición, de las fuerzas democráticas cubanas, para ejercer su papel en favor de esa transición que yo de momento no atisbo. Sí, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar. Quisiera, si me permiten, comenzar agradeciendo pues la invitación de FAES y la amistad de este centro y también del señor presidente Aznar, también durante su pasado gobierno, que profesó siempre a la causa de la libertad en Cuba, y también de manera personal a mi padre, y también entonces es un agradecimiento familiar el que quiero expresar aquí, aunque también quiero expresar el agradecimiento de la ciudadanía cubana, que a lo mejor no lo sabe, pero que tiene algunos, todavía no muchos, pero tiene algunos muy buenos amigos, y entre ellos estamos aquí sentados hoy. Muchas gracias. Y yo quisiera empezar, como no puede ser de otra manera, brevemente leyendo dos reflexiones de muy pocas líneas de mi padre, que quizás pueden arrojar un poco de luz sobre lo que está pasando, en mi opinión, por proféticas. En el momento que las dijo, son palabras de hace 4 años, pero desde hace un poco más se comenzaba a ver este proceso que mi padre bautizó como cambio fraude, y que ahora hemos visto un poco consolidado a posteriori. Mi padre decía: estos son momentos de peligros y esperanzas para Cuba. La falta de libertad y derechos mantiene sumergido al pueblo en grandes desventajas. El gobierno complica la situación porque se niega a la apertura democrática, y mientras los cubanos quieren cambios verdaderos y transparencia, se les impone el fraude. Ahí permanecen los mecanismos represivos y de vigilancia a los ciudadanos, la dependencia total y obediencia de los tribunales al grupo de poder, a sus ordenanzas, la crueldad en las cárceles, los sistemas de control, las concepciones y prácticas de exclusión y señalamiento y fichaje. El cerco que las leyes antiderecho y antidemocráticas mantienen sobre el ciudadano, el despotismo, la falta de instrumentos democráticos para que los ciudadanos decidan, y finalmente el propio grupo de poder, que aún se sitúa por encima de sus propias leyes y con todos los privilegios más que señoriales. Él terminaba diciendo: por otra parte, la pobreza crece y se profundizan las diferencias bajo el simulacro de la apertura económica. Y es que estaba haciendo precisamente referencia a este proceso que no comenzó el 17 de diciembre, que comenzó hace varios años ya, en el que el gobierno cubano o el grupo en el poder en Cuba pretende, con una serie de reformas que, si bien han abierto ciertos espacios, no reconocen los derechos, y por tanto no podemos hablar de un proceso de apertura, al menos no de apertura para los cubanos, si las leyes pues al menos no se transforman para reconocer los derechos fundamentales de los cubanos. Y lo que hemos visto es que la ley cambia tocando puntos neurálgicos, como puede ser la reforma migratoria, gracias a la cual muchos de nosotros estamos aquí sentados. La ley cambia y ahora, por ejemplo, hay más cubanos que pueden entrar y salir del país, pero sigue siendo el gobierno cubano quien decide quién entra y quién sale de Cuba y cuándo lo va a hacer. Así, hay muchas personas que todavía no pueden entrar al país y otras que no pueden salir, y no estoy hablando solamente de los que estamos políticamente comprometidos.
por ser quizás el único neurocirujano que queda en la provincia de Holguín, puedes ir a pedir el permiso en el pasaporte y encontrarte con que no puedes salir por otros asuntos de interés público, que es exactamente el término que usa la ley, para dejar en manos del gobierno el poder de decisión. O sea que estas reformas sí pueden abrir ciertos espacios, sí deben ser utilizados y sobre todo utilizados por nosotros los que estamos pues intentando construir también una alternativa política, además de detonar el proceso de transición, que en mi opinión no son la misma cosa, pero sin ponerle al proceso que el mismo régimen ha comenzado y que está pues claramente encaminado a sucederse ellos mismos en el poder, una ambición que ellos mismos nos han dicho que tiene, y es la de la apertura política, la democracia y los derechos para mi país. En ese escenario llegamos al 17 de diciembre, no sin antes pasar por el comienzo de las conversaciones con la Unión Europea, no sin antes pasar por la Organización de Estados Americanos invitando a Cuba a formar parte de la OEA. Es decir, tenemos un claro esfuerzo de una parte importante de la comunidad internacional por incluir al Estado cubano. Y yo, pues personalmente agradezco ese esfuerzo y me parece bien cualquier intento de inclusión del Estado cubano en el concurso de las naciones del mundo. Ahora, el Estado cubano no es el gobierno cubano. El Estado cubano no es exclusivamente el grupo en el poder en Cuba. Y pasan dos cosas cuando se habla de conversar con este gobierno. La primera, que hay que aclarar que aunque entendamos que los gobiernos hablan con gobiernos y así sucede, en el mundo esa es nuestra realidad, el gobierno cubano nunca ha sido escogido por sus ciudadanos y además viola todos los días los derechos humanos de sus ciudadanos. Estamos hablando específicamente de un general que llegó al poder de manera nepotista, de manera dinástica, no voy a continuar diciendo obviedades, y que ahora se encuentra revestido con un halo de legitimidad que no tiene, y ha sido una de las consecuencias más inmediatas de un proceso que yo creo puede tener buenos resultados, que es el proceso de conversaciones. La otra ha sido la percepción por parte de las buenas personas, por parte de los que en el mundo entero quieren la libertad y la democracia para Cuba, de que el problema de Cuba se está resolviendo. Hay una percepción de que hay un proceso de apertura en Cuba. Y en cualquier caso, que además no creo que todavía estemos ante el caso en el cual podamos decir Cuba se ha abierto al mundo y el mundo se ha abierto a Cuba, la prioridad de los cubanos es que Cuba se abra a los cubanos. Y ese punto, pues, todavía no ha ocurrido. Y no puede ocurrir, y por eso la inclusión se queda a medias, porque los cubanos no tenemos los recursos democráticos, no tenemos los recursos legales para entendernos, por ejemplo, con los inversionistas extranjeros. Los cubanos no tenemos los recursos democráticos, repito, para beneficiarnos de algunos de los aspectos, al menos de algunos de los aspectos, como puede ser el aspecto económico, que sabemos es fundamental, y de los beneficios que podría traer pues este tipo de intercambio con la comunidad internacional. Por eso el énfasis es, cuando se trata de la comunidad internacional, cuando se trata de la inclusión, en que el discurso y los hechos no se queden como lastimosamente se han quedado hasta ahora. Yo espero que este no sea el final del proceso, en responder a las demandas concretas del gobierno cubano, como ha pasado hasta ahora con la administración de los Estados Unidos. Y no me malinterpreten, me estoy refiriendo a los hechos concretos que hemos visto. Hemos visto la eliminación de Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, hemos visto el retorno de espías vinculados en crímenes internacionales, hemos visto medidas ejecutivas que van a flexibilizar el embargo.
todo lo que hemos visto son demandas del gobierno cubano, ellas ahora, o respuestas por el gobierno de los Estados Unidos. Pero todavía nos falta escuchar el apoyo, al menos en el discurso, el apoyo concreto a acciones específicas que puedan ser medibles y que nos hablen de un proceso de apertura dentro de Cuba. Y estas acciones, pues, para mí son elementales, ¿no? Porque las necesidades de los cubanos son elementales, pero si no saben cuáles son las demandas del pueblo cubano, ahí está la demanda de decenas de miles de cubanos que a través del proyecto Varela pidieron un referéndum para que cambiara la ley y se garantizara la libertad de expresión, la libertad de asociación, la amnistía de los presos políticos, la amnistía real, que significa la liberación inmediata, no la deportación a España, perdón, no la licencia extrapenal, siendo el gobierno cubano capaz de producir siempre más prisioneros políticos. Esperamos que el apoyo sea la liberación incondicional e inmediata de los prisioneros, como también a la detención de la represión en Cuba, a la detención de las golpizas, a las damas de blanco todos los domingos, una investigación en el caso del atentado al premio Sájarov del Parlamento Europeo, que es mi padre, en temas de represión, pero en temas de... Y por eso estamos pues iniciando una campaña precisamente por la realización de un plebiscito en Cuba, no porque creamos que el plebiscito es la solución, sino porque creemos que hay que ponerle un punto de implementación al proceso de transición para poder poner en práctica las leyes que desde la oposición o en conversación también con las autoridades se lleven a cabo. Es fundamental que se tenga un punto de implementación, y ese punto de implementación viene a partir de la movilización ciudadana, pero viene también esperando el apoyo internacional a los cambios concretos y a medidas que puedan ser de hecho el inicio de un proceso de transición, y con esto creo que ya he cogido más del tiempo que tenía. Muchísimas gracias también a esta institución y a todos los amigos que acá en España nos han dado la oportunidad en varias ocasiones de estar aquí y de intercambiar ideas con amigos venezolanos y de otras partes del mundo donde también está en diferentes medidas en crisis la democracia. Aunque en el caso de Cuba tal vez no tiene mucho sentido hablar de crisis democrática, porque habría que decir que nunca en más de 50 años ha habido democracia. Yo suelo caracterizarme por ser un poco provocador en este tipo de encuentros, y aunque coincido bastante con muchos de los puntos de vista que expresó esta amiga a la cual quiero mucho, Rosa María, quiero poner algunos puntos de reflexión también que probablemente nos ayuden a entender que este problema, o no vamos a llamarle problema, este contexto de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos no es tan sencillo como que 2 más 2 es 4. Ya ahí está Estados Unidos listo para darle miles de millones al gobierno cubano y ellos van a estar felices ahí en el poder por muchos años más. Hay mucho que analizar en ese sentido. Y lo primero que yo me detendría a analizar es también cuánto ha aprovechado el gobierno cubano el contexto que había en función de permanecer más de medio siglo en el poder. Eso habría que analizarlo también, porque si bien es cierto que ahora en muchos gobiernos y muchos líderes políticos ven con mucha desconfianza este proceso, lo cierto es que a lo largo de todo este tiempo, todas las votaciones en las Naciones Unidas por el cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba fueron votadas casi unánimemente por el mundo entero. Y no recuerdo incluso, no estoy seguro si el gobierno español, pero cuando yo veo los dos que votan en contra y los que se abstienen en Islas Marchas, Israel y Estados Unidos. Corríjanme si me equivoco. Entonces había de alguna manera una visión unánime casi del mundo que la política
de los Estados Unidos hacia Cuba no estaba funcionando. Y el más de medio siglo de permanencia de este gobierno, de hecho, lo demuestra. Por otro lado, hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, si bien es cierto que el presidente de Estados Unidos ya ha aprobado más de 10, creo, decretos presidenciales que autorizan a empresas a hacer negocios en Cuba, que autorizan la transferencia de tecnología, la entrada de telecomunicaciones a través de empresas norteamericanas, yo quisiera que alguien me dijera si conoce que el gobierno cubano haya aprovechado alguno de estos decretos. Yo tengo entendido que no. Entonces no es tan cómodo para el gobierno cubano, o parece que no es tan sencillo, abrir la economía de una pequeña isla de 11 millones de habitantes al mundo entero, a Norteamérica y a Europa, sin sufrir cambios. Y yo diría que el gobierno cubano hoy en día no está tan feliz y contento y abriendo las piñatas como algunos se imaginan. Yo diría que está bastante preocupado, desorientado, sin norte, sin proyecto, y no sabe cómo reaccionar a esta avalancha de proposiciones que ha venido desde los Estados Unidos, y la respuesta ha sido: vamos a esperar. No estamos preparados. Bueno, vamos a ver todavía, hablar un poco con Rusia, con China, sobre todo en el tema de las telecomunicaciones, pero no han aprovechado nada. No hay un solo contrato, no hay una sola empresa norteamericana que realmente esté teniendo una incidencia en Cuba. Y eso yo le llamo miedo. Hay miedo a que los cubanos empiecen a tener una referencia occidental de lo que son ciertos valores, de lo que es un salario real, de lo que es la dignidad de un trabajador, de lo que son también los derechos. Hay miedo al intercambio, fluido y abierto entre las sociedades libres y democráticas y la sociedad cubana. Y si no hay miedo, entonces ¿por qué a muchos de los que estamos aquí sentados, cada vez que vamos a hablar de estas cosas, como fui hace 4 días, invitado por un pastor y por varias personas al pueblo de Hawái Grande, y me regresaron para La Habana sentado en una camioneta de la Segunda Guerra Mundial, junto con mi esposa, detenido, preso? Bueno, si no le preocupa nada al gobierno, ¿para qué hace esas cosas? Es obvio que sí está preocupado y que sí ve, no solamente en las nuevas generaciones, sino también a partir de cierto momento, yo diría a partir del 2006 por ahí, con la llegada de alguna tecnología a Cuba. Lo cierto es que la oposición en Cuba ha ganado un nuevo impulso, hay una nueva época. Estas reuniones no se hacían muy a menudo antes de eso. Y alguien me decía: bueno, Eliezer, ¿tú tienes esperanza? Yo diría: bueno, si a mis 29 años no tengo esperanza, no sé qué es lo que me puede quedar. Pero creo que no puede ser nuestro mensaje, y mucho menos hacia adentro, hacia el pueblo de Cuba, un mensaje de pesimismo, un mensaje de que no, nada, en fin, tiene que haber una salida, tiene que haber una luz, tiene que haber una ventana. Y este nuevo contexto, que ya es una realidad en la que no vamos a influir, es un hecho, está muy bien calculado y esto no tiene retroceso. Yo creo que tiene que ser un contexto que sepamos aprovechar correctamente para transmitir mejor, sobre todo para hacer crecer o renacer ese nuevo espíritu empresarial del cubano que ha sido mutilado por medio siglo. Hay que hacerle creer a los jóvenes cubanos y a los no tan jóvenes que podemos tener un futuro próspero en Cuba, y que aprovechando determinadas relaciones con estas economías, de nuevo en Cuba puede haber empresa, puede haber propiedad, puede haber prosperidad, y podemos formar parte de ese proceso. Y la única salida no es irse a Miami, la única salida no es cruzar la frontera de México, que para que lo sepan, y sigo diciendo datos provocadores, en el año 2014 cruzaron la frontera de México y llegaron a las costas de la Florida por diferentes vías un 600% de los cubanos que lo hacían en el 2006, cuando Raúl asume el poder. Así que es grave, o sea, ni las reformas de Raúl ni las nuevas relaciones con Estados Unidos todavía ha logrado frenar la desesperanza y la falta de orientación que tienen, sobre todo la juventud, que es lo que más me toca de cerca, pero el pueblo cubano en general. Así que algo tenemos que hacer respecto a eso, y no puede ser desalentar a los cubanos. Gracias. Empiezo brevemente por agradecer a la perseverancia de Teófilo, que ha insistido mucho en que Cuba pueda abrirse paso hacia la democracia. Quiero agradecer a la IL,
también por su perseverancia y su insistencia. A Cayetana, porque un día decidió sentarse con nosotros a almorzar y a escuchar lo que teníamos que decir. A Fáez, que es el espacio, y al presidente Aznar, por abrirse a la pluralidad, porque estoy en un espacio que muchos suponen que no es mi espacio natural. Pero eso me permite empezar por lo siguiente. Nosotros esperamos una visión de Estado hacia Cuba. Una visión de Estado quiere decir una visión hacia las leyes fundamentales, sea internamente o en la política exterior. No una visión desde el Estado, que siempre apela a los intereses que pueden tener los Estados y al punto común y a la coincidencia en que los Estados siempre se encuentran en la arena internacional. Esperamos que esa visión de Estado fundamentada en las leyes o basada en las leyes fundamentales, en el caso de Cuba, aproveche lo que creemos que es una... Sí. Ya, gracias. Eso es. Bueno, esperamos que esa visión de Estado aproveche esta coyuntura crítica que se abre en Cuba. Hay una coyuntura crítica desde el interior y hay una coyuntura crítica desde el exterior. Y esperamos que así sea. Creemos que esa coyuntura crítica debe ayudarnos en la dirección de entender que lo que Cuba necesita es un proyecto de país y un proyecto de nación, no un proyecto de poder. Muchas de las cosas que están ocurriendo en la arena internacional e internamente y desde otros actores solo fortalecen un proyecto de poder y no están mirando un proyecto de país y un proyecto de nación. En esa dirección, escuchen lo siguiente. Los que estamos aquí sentados, muchos que están en el exilio o en la diáspora, como nos gusta decir, los que están en Cuba, estamos construyendo un proyecto de país y un proyecto de nación desde las leyes fundamentales. En esta nueva coyuntura crítica, estamos adelantando fundamentalmente dos cosas para las cuales necesitamos su apoyo. Estamos adelantando una nueva ley electoral y estamos adelantando una nueva ley de asociaciones y de partidos políticos. Esta nueva ley electoral y esta nueva ley de asociaciones y partidos políticos se inscribe en lo que ya se ha convertido y se va a convertir en un hashtag para nosotros, que es Otro 18. Porque probablemente muchos han escuchado que en el 2018 se fragua una sucesión hacia lo que nuestra compatriota Rosa María Payá llamaba una transición monárquica de poder. Nosotros estamos pensando en Otro 18, que se abra a un sistema y a una apuesta pluralista que permita que se vote por Cuba Decide, se vote por la diversidad de partidos políticos, se vote por un PACO, se vote por partidos liberales, se vote por partidos socialdemócratas y se vote por todos los partidos que en Cuba se han venido constituyendo en esta nueva afluencia del debate sociológico dentro de nuestro país. Y esta nueva propuesta de ley electoral que estamos construyendo desde la diversidad, desde la pluralidad y desde la ciudadanía, no desde el Estado. Y esta nueva ley de asociaciones necesita y requiere del apoyo de todos los que, aun cuando no estén en el Estado, tengan una visión de Estado en su política y en su visión exterior. Queremos, y lo estamos haciendo en esta coyuntura crítica, desde dos plataformas que se van constituyendo de cubanos, dentro y fuera del país. Hay una plataforma, mi amigo Dagoberto Valdés abundará, que se llama Espacio Abierto, y hay una plataforma que ha dado los primeros pasos que se llama Mesa de Unidad para la Acción Democrática, de cubanos dentro y fuera del país, que desde la pluralidad que representamos estamos tratando de empujar estas dos propuestas que son fundamentales para nosotros. Y finalmente, lo que buscamos, y esto es clave, es un Estado
democrático y de libertades. Porque se entiende a veces que un Estado democrático de derecho confunde lo que es básico. Y a veces las elecciones por sí solas no ayudan a que existan y se protejan las libertades. Por lo tanto, nuestro cuño se llama así: Estado democrático y de libertades. Muchas gracias. Voy a tratar de responder las preguntas que puso al principio, principalmente lo que si la oposición puede tener un papel en el contexto actual en el que estamos viviendo ahora mismo. Y sí, bueno, tendremos solidez para hacer proyectos que representen un cambio en la Cuba que estamos viviendo hoy. Creo que el contexto actual, es decir, la apertura o las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos no fue el primer punto que ha determinado un cambio de mentalidad en las organizaciones de la sociedad civil y otras organizaciones políticas que llevan tiempo ya funcionando en Cuba. Empezó mucho antes con la reforma migratoria, que le dio la oportunidad a muchos cubanos de salir y ver que el mundo, a pesar de que nosotros estamos prácticamente prisioneros en una sociedad bien cerrada, en una isla, evolucionaba. Y eso ha traído un cambio de pensamiento en muchos grupos de la sociedad civil y también parte del reconocimiento de lo que nos falta, de los retos que tenemos. Y uno de los primeros retos es la formación para poder atemperarnos a lo que el mundo desarrollado sigue y en los que nosotros nos quedemos detenidos en el tiempo. Y hemos venido dando pasos de una forma conjunta, que ya mencionó también Cuesta Morúa, en Espacio Abierto y otros intentos por unirnos y tratar de consolidar proyectos, y en esos intentos, que está todavía en proceso de formación, vamos dando algunos pasos de avance. Mencionó Cuesta la Mesa de Unidad para la Acción, el MUA, como todo el mundo ya conocemos mucho. Y dentro de esta mesa, pues estamos iniciando un proyecto con vista a las elecciones de 2018, que tienen sus propias características y en el contexto actual en el que estamos viviendo. En 2016, abril de 2016, el gobierno anunció que el partido va a reunirse en pleno y una de las intenciones es hacer una nueva ley electoral. Y con ese objetivo hemos detectado una serie de acciones a las que queremos encaminarnos y en la que hemos estado debatiendo tanto dentro de la mesa como también en Espacio Abierto. Hemos debatido esto y queremos, está todavía en proceso de formación de un proyecto, pero con bases claras y con objetivos precisos en esos hechos. Es decir, queremos adelantarnos con propuestas para una nueva ley que contenga todo aquello, elimine las deficiencias que tenemos ahora dentro del sistema legal para poder participar de una forma efectiva en la política del país. Principalmente ahora mismo no tenemos ningún tipo de mecanismo para que ningún miembro de la oposición pueda participar en las elecciones. Pues nosotros queremos adelantarnos con propuestas para que el gobierno tenga en cuenta en esa nueva ley lo que nosotros también estamos reclamando y que sea no solo un reclamo de la sociedad civil, sino también de toda la ciudadanía. Ese es uno de los primeros puntos. Queremos enfocarnos en propuestas claras, concisas, y también queremos reclamar de la comunidad internacional, de los gobiernos democráticos, incluso los organismos internacionales de derechos humanos, un apoyo a estas propuestas que nosotros vamos a impulsar. En todo esto sí tenemos retos. Necesitamos una visión mucho más conjunta por parte de la sociedad civil, de la necesidad que tenemos de trabajar de una forma unida, una acción concreta. Y creo que aunque hemos chocado con algunas resistencias en ese punto, en que si nos ponemos de acuerdo, si buscamos consenso, si trabajamos juntos, si le damos seguimiento a los acuerdos y a los problemas que hemos detectado, cómo los podemos solucionar, creo que todavía ahí estamos trabajando. Ya tenemos un camino, por lo menos ya iniciamos ese camino. Sí estamos conscientes de la necesidad de convertirnos en una alternativa para el pueblo, y en eso estamos trabajando. Bueno, si surge alguna pregunta concreta en este tema, pues precisamente en la intención que tenemos con respecto a la fecha de 2018, pues con gusto pues respondemos las preguntas. Gracias. Solamente quiero decirles que quiero presentarles en esta coyuntura histórica, que queramos o no, está determinada por un nuevo escenario
nosotros debemos presentar también unas nuevas estrategias, porque no se puede esperar responder a un nuevo escenario con nuestras mismas estrategias del anterior. Y en ese sentido me uno a la propuesta de mis compatriotas. Pero quiero perder medio minuto a fuer de no decir nada para darles mi testimonio como cubano. Hace 22 años fundé un centro de formación cívica en Pinar del Río, con una revista llamada Vitral. Ahora esa revista fue intervenida y se cambió de nombre, se llama Convivencia. Pero en ese centro de formación, lo primero que estudiamos, Marte tras Marte, fue el serial de la transición española de la señora Victoria Prego. Así que quiero agradecerle en nombre de los cubanos ese servicio a la libertad y a la democracia. Gracias, Victoria. Y Alajo. Entre el carácter escéptico y la esperanza ante este nuevo reto de las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba, creo que los cubanos debemos tener una actitud sobre todo propositiva. Cuando me entrevisté con la señora Roberta Jacobson en La Habana, en su primera visita después del anuncio, le dije: cuando ustedes sincronicen los relojes de los dos gobiernos, la hora que saldrá en la pantalla digital será sí o sí la hora de los cubanos. Ella me miró y me dijo: ¿pero los relojes son rusos o suizos? Bueno, eso es un reto para nosotros y por eso quería hablarles primero de 4 retos y después de 4 realidades que constituyen el nuevo escenario. Los 4 retos son los siguientes. Primero, no hay negociación sin condiciones. Por lo tanto, toda negociación debe tener condiciones, y esas condiciones no las debe poner sobre todo el gobierno de los Estados Unidos, las debemos poner los cubanos y pedirle al gobierno de los Estados Unidos y al gobierno de España, a la Unión Europea, que responda a nuestras condiciones. Esta es como lo veo. Segundo reto, 15 minutos para quejarnos de las relaciones sorpresa y 45 minutos para coordinar nuestras estrategias y seguir adelante, porque si no, nos coge no solo las relaciones, sino las negociaciones y la sucesión dinástica, y no tenemos ninguna propuesta para el pueblo. El tercer reto, debemos completar la Santísima Trinidad de las relaciones internacionales. Me excusan la pifia teológica, pero hasta ahora lo que tenemos es solo la primera persona de la Santísima Trinidad de las relaciones internacionales, que es las relaciones diplomáticas entre los gobiernos. Pero unas relaciones internacionales modernas, como ustedes saben, tiene 3 tipos de relaciones, 3 personas: las relaciones entre los gobiernos, las relaciones entre los pueblos, las sociedades civiles, y las relaciones diplomáticas entre sus gobiernos y sus pueblos. Es esta la visión estratégica que debemos exigir, no decir, bueno, ahora están haciendo relaciones diplomáticas, pero nosotros no tenemos todavía derechos. No, la concepción moderna de las relaciones diplomáticas establece relaciones entre las sociedades civiles y relaciones democráticas entre los gobiernos y sus pueblos. Sin la tercera persona, el Espíritu Santo, esta de las relaciones democráticas con su pueblo, no existe Trinidad. Que no es Trinidad Jiménez, que es la Santísima Trinidad. Bueno, y el último desafío es entre 3 pares dialécticos. Cuba ha vivido 56 años en la dialéctica marxista. Nosotros tenemos que transformar estos 3 pares dialécticos en 3 pares dialógicos, que es nuestra dinámica propia, no la dialéctica de la lucha de clases. ¿Cuáles son esos 3 pares dialécticos? El primero de todos y el más conocido, entre los intereses económicos y los derechos humanos. Y ahora mismo está dividida
la comunidad internacional y nosotros los cubanos entre si lo que hay ahora es interés económico solo o lo que hay ahora o lo que debería haber ahora son derechos humanos. Pues convirtamos esto en ratificar los pactos internacionales de derechos humanos para que las oportunidades económicas no sean solo para la élite o para los extranjeros, sino también para los cubanos. El segundo par dialéctico entre la integración de Cuba en el mundo y la inclusión de los cubanos en Cuba. No habrá integración verdadera en el mundo si no hay inclusión de los cubanos. Eso le pedimos al Papa Francisco, que termine lo que el Papa Juan Pablo II comenzó, que Cuba se abra al mundo, que el mundo se abra a Cuba, pero que Cuba se abra a los cubanos, como decía mi hermana Rosa María. Y por último, el par dialéctico más difícil y que creo que es el que está en el fondo de las relaciones de los Estados Unidos con Cuba, la estabilidad de Cuba y de la región para que no aparezca allí una nueva Lampedusa, una nueva crisis del Mediterráneo, muy mediática, pero en el estrecho de la Florida está ocurriendo hace 56 años y nadie escuchaba y nadie habla de eso. Bien, pues entre la estabilidad que todos queremos y el cambio democrático, la transición que viene, hay que buscar un equilibrio y el equilibrio es que el tránsito democrático sea gradual, pacífico y ordenado para que gane en estabilidad. Y las buenas noticias que tengo que darles de Cuba, ya la han adelantado algunos de mis hermanos. Primero que nada, por primera vez en Cuba se ha cambiado el paradigma de la unidad. Victoria, esto también lo hemos aprendido de tu serial. Hasta ahora nuestros proyectos de unidad eran unidad alrededor de un proyecto o de un líder que convocaba a todos los demás. Bueno, ahora estamos ensayando una nueva estrategia de unidad en la diversidad, en que lo que está en el medio es la búsqueda de lo que Adela Cortina llamaba unidad de una ética de mínimos. Es decir, lo que estamos buscando es fabricación de consensos mínimos para alrededor de esos intereses cubanos estén todos los proyectos y no haya una cabeza y otros que siguen. Y sí, pues gracias, ya me avisan que se me acabó el tiempo. Para eso hemos construido una plataforma que se llama Espacio Abierto de la Sociedad Civil Cubana. Ese espacio abierto reúne ahora unas 40 organizaciones y líderes, 40 de la sociedad civil cubana, no tiene una directiva, funciona como un parlamento, elige a un moderador y a un relator en cada sesión y el orden del día para la próxima. ¿Cuál es el fruto de este espacio abierto? 4 puntos de consenso: 1, la libertad de los presos políticos; 2, la ratificación de los pactos; 3, el reconocimiento internacional de la sociedad civil; y 4, la reforma constitucional para el pluralismo político. Por último, 2 cosas que debemos cuidar mucho los cubanos. 1, adolecemos de un daño antropológico y de un analfabetismo cívico y político rampante. Para ello, el único instrumento es la educación ética y cívica. Yo oí a Anson en File que decía, ¿qué pasó que ahora tenemos esta situación en España? Que no supimos educar las nuevas generaciones en el espíritu de la transición. Pues empecemos en Cuba antes a educar ética y cívicamente a la ciudadanía. Y les anuncio también que en septiembre fundaremos en el proyecto Convivencia el primer think tank dentro de Cuba, hecho por cubanos de la isla y de la diáspora, para comenzar a hacer un tanque de pensamiento para cuando la ley electoral y llegue el momento, no solamente tengamos votos, sino programas. Muchas gracias. No, solo 2 cosas. A mí me da mucha curiosidad. Yo no soy experto en economía, ni experto en política. Yo soy ingeniero informático, pero los ingenieros pensamos un poco pragmáticamente. Se plantea a veces la discusión derechos humanos vs. economía. Y yo no estoy seguro si eso está bien planteado así. En primer lugar, porque me parece que la economía y la solvencia
y la capacidad de un trabajador y de una familia de vivir dignamente, yo creo que debe ser un derecho humano fundamental, igual que expresarse y demás. Y yo por lo menos estoy en política nada más que por dos cosas. Una, porque quiero que los cubanos vivan libres, pero quiero que los cubanos vivan bien. Además, ¿no? Porque hay muchos haitianos viviendo libres y viviendo muy mal. Y pueden ir a votar y pueden todo eso. Lo otro es que el aislamiento es un factor que para mí no solamente es un factor catalizador, sino que es un factor de mantenimiento de cualquier dictadura. Si no, explíqueme usted, estaría Corea del Norte a punto de lograr su democracia. Que todo el mundo los ha dejado ahí. ¿Quién habla de Corea del Norte? Y ahí están, más lejos que nadie, más lejos que China, más lejos que todo el mundo. Entonces, probablemente la integración, la solidaridad, el intercambio, el libre flujo, primero comercial, pero luego cultural, científico y de estudiantes y demás, yo creo que puede ser un catalizador de la democracia. También podemos ver en países latinoamericanos, sobre todo, quiénes son los votantes del populismo. Por favor, pensemos en eso. Los votantes del populismo generalmente son las personas más desposeídas materialmente. Los pobres que viven a veces aglomerados en las periferias de las ciudades en condiciones infrahumanas, muchos de ellos, y que se le han olvidado a mucha gente. Y bueno, después se quejan, llegó fulano, llegó mengano, pero son consecuencias de procesos históricos que sería bueno estudiar esos procesos para que luego no pasaran lo que nadie quiere que pase, es que llegue un mesías y subvierta toda la institucionalidad de un país y demás como Venezuela. Yo creo que la economía es una aliada de la democracia, como creo también que la democracia es una aliada de la economía, porque hace falta estabilidad y garantía institucional en un país. Ahora, Cuba en este momento es un país devastado económicamente, donde hay personas que están teniendo dificultades. Ayer mismo veía un material, son pocas las personas que almuerzan y comen en Cuba y que desayunan, mucho menos porque el desayuno es más difícil, es muy complicado. Y yo creo que de la pobreza, de la desesperación por conseguir alimentos, zapatos, ropa, de ahí no sale un pensamiento democrático. De ahí sale una necesidad muchas veces de robar, de engañar, de mentir, de simular fidelidad a un gobierno más que pensamiento democrático. Fíjese usted, ya para terminar, que uno de los aspectos que yo considero vitales o de más importancia que impiden hoy el progreso democrático en Cuba es la dependencia que tiene el 99% de los cubanos para comer del Estado y del gobierno de Cuba. Ahí lo tenemos en la calle, usted conversa con cualquiera y le dice, Eliezer, yo estoy de acuerdo contigo 100%, pero si yo no voy al 1 de mayo me botan del trabajo, y si me botan del trabajo, ¿qué comen mis hijas? ¿Tú me puedes dar comida? Si yo no tengo ni para mí. Entonces, yo sí considero que en la medida en que los cientos de miles de profesionales que tenemos en Cuba, en la medida en que muchísimos trabajadores calificados y personas de todo tipo puedan integrarse de alguna forma, aunque no sea la que más me gusta, yo prefiriera otras, pero si pueden trabajar en nuevas empresas, en nuevos proyectos, en una nueva visión de la economía en Cuba, integrarse y vivir un poquito mejor, yo eso no me voy a oponer jamás. Y yo creo que eso también va a catalizar las personas que van a poder acceder a mayor información, a tener una computadora para leer, para ver documentales. Si es que yo era un dirigente de los comunistas, yo era un dirigente estudiantil, un dirigente de la UJC, y cuando yo me di cuenta de que estaba en el camino equivocado, cuando empecé a leerme a Joanny Sánchez, que me mandaron a leerla para censurarla, para opinar mal y todo lo demás. Si ese proceso de apertura no se hubiera dado, si uno hubiera tenido las condiciones para acceder a eso, jamás hubiera pensado como pienso. Y así le pasa al 99% de los cubanos. Así que yo creo que hay que tener cuidado a veces cuando uno actúa como una fuerza de freno a determinadas cosas que por supuesto no queremos que pasen, pero yo creo que en este proceso sí hay oportunidades que debemos pensarlas y aprovecharlas bien. Gracias.